Bien, está con nosotros Mauricio Zamora, destacado dirigente social, político, exconcejal de la ciudad de Cali, a quien tenemos de nuevo con nosotros para abordar un tema de mucha actualidad, de mucha importancia también, como es el referente a esta usurpación de funciones por parte de algunos alcaldes de la derecha y la extrema derecha en nuestro país, que se creen con potestad, no sabemos si por ignorancia o por conspiradores, se creen con la facultad de ir a representar al Estado colombiano para intrigar en Washington. Buenos días, Mauricio, gracias por acompañarnos nuevamente en Periodismo Libre. Buenos días, Luis Alfonso, para ti, en este importante programa y para todos quienes nos siguen. Bueno, hace 8 días precisamente analizábamos lo que está pasando con el señor Alejandro Eder, ¿no? Cómo se está gastando ese empréstito de más de 3 billones y medio de dólares, de pesos, perdón, en politiquería, y ahorita lo vemos con ínfulas de jefe de Estado sin serlo. Se va a Estados Unidos a intrigar contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, así él disimule las cosas y se va durante más de una semana. También lo acompaña el señor Federico Gutiérrez, más conocido como Fico. Los otros que habían anunciado su desplazamiento parece que se bajaron del avión. El alcalde de Cartagena, el alcalde de Bogotá, Galán, y el alcalde de Barranquilla, parece que se bajaron del avión porque saben las repercusiones que tendrá esa usurpación. ¿Cómo ve usted, Mauricio, esa actitud del señor Alejandro Eder? Bueno, el alcalde Alejandro Eder se ha dedicado a hacerle oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro durante estos más de 20 meses que ha estado al frente de la ciudad. Y ahora, como tú muy bien lo dices, o sea, en una actitud conspiradora, como la del Álvaro Leiva, el ex canciller, entonces se va a la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos, a buscar quien lo atiende para hablar mal del presidente Gustavo Petro. O sea, una actitud totalmente mezquina, porque aquí no es cierto lo que se ha dicho por los medios del oligopolio de comunicaciones, que van a hacer gestiones para que no desertifiquen a Colombia. Nada más falso. Los desmintieron a estos 5 alcaldes, que al final fueron 2. La Embajada de Colombia en Estados Unidos, donde informa las gestiones que ha venido adelantando el presidente y su gobierno para lograr este proceso. Pero además, este alcalde Eder lo que está haciendo es ir en contravía de la Constitución Política de Colombia. El señor Fico dice que Petro es un dictador. Pues bueno, quien está desconociendo la Constitución, quienes están usurpando las funciones, es tanto Fico como Eder. En el caso de Cali, la ciudad llena de huecos, la inseguridad creciendo, un caos total, un alcalde ausente, pero prefiere irse con la excusa de ir supuestamente a hacer gestiones para el Estado colombiano que no tiene la competencia, mientras aquí en la ciudad pues vemos todo el deterioro en todas estas problemáticas y en materia social, con un único propósito: seguir saboteando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se ha dicho que va a permanecer en Estados Unidos durante mucho tiempo y que deja a un secretario de gobierno absolutamente recién posesionado, que apenas llega y seguramente ni conoce qué es lo que está pasando en la ciudad. Un acto de irresponsabilidad también, ¿no? Con una capital de departamento como lo es Cali, una ciudad de alrededor de 3 millones de habitantes, que como usted lo señala, con una gran cantidad de problemas, y dejarle la ciudad a un encargado que a duras penas acaba de aterrizar. Durante esos 20 meses hemos vivido un total desgobierno. Es insólito. Cali hoy tiene 3 alcaldes, fíjese usted, a falta de uno. Tenemos un alcalde ausente, que es el alcalde Eder, que la pasa viajando, que inventa estos paseos supuestamente para la internacionalización de la ciudad. Eso no ha tenido un impacto aquí. El gran impacto que hubo de un gran evento internacional fue por disposición del gobierno nacional, de la COP16. La COP16, que cumple un año, ¿no?
que él se quiera abrogar eso. Dice, vea cómo se logró la COP16. No, la COP16 no se logró por el alcalde Alejandro Eder, se logró por el gobierno nacional que se hiciera en la ciudad de Cali. Entonces ese propósito es falso. Entonces tenemos un alcalde ausente, que es el señor Eder, tenemos uno encargado, que es el señor Grillo, un total desconocido. La gente no votó por ese señor y está, digamos, como alcalde desde el 6 de septiembre hasta el próximo 14, hasta el próximo domingo, 9 días, con todos los problemas que hay, y entonces el Consejo, la mayoría, 11, le aprueban que se vaya para los Estados Unidos. Y un alcalde ad hoc que tocó poner, porque como tiene sus intereses en el sector de la construcción, el señor Eder, en el sector inmobiliario, en el sector financiero, sus familiares y él mismo, entonces tocó declararse impedido. Hoy la ciudad de Cali tiene 3 alcaldes, un ausente, un encargado y uno ad hoc para los temas de POT, y mientras tanto, pues el alcalde, pero además de esto hay que decirlo, el alcalde de hoy, que está mendigando una reunión, porque el reporte de esta mañana en uno de los medios del oligopolio de comunicaciones lo decía, buscando a ver si María Elvira, quien es una senadora Elvira Salazar, de la Florida, que le carga, digamos, ansias, ganas de derrocar al de la presidente Gustavo ultraderecha de Miami. totalmente, y que entonces con esa es la que se quiere reunir el señor Fico y el señor Alejandro Eder, que no les ha confirmado ni siquiera. Pero el gran propósito después, porque el Consejo de Cali, los 11 concejales le aprobaron no solamente ir a la capital de Estados Unidos, sino también ir a Miami. ¿En dónde? En donde el alcalde Eder tiene sus propiedades, su vivienda, su casa, donde ha vivido la mayor parte de su vida. Porque también Eso es digamos, importante, Mauricio, cuéntele a la audiencia acerca de eso, ¿no? Este señor es estadounidense, cuéntenos acerca de esa historia. sí, el alcalde Eder nació en Estados Unidos, él es un ciudadano estadounidense, lógicamente con raíces aquí en la ciudad, en el valle, digamos, del Cauca, por su familia, los dueños del ingenio Manuelita, pero su nacionalidad es estadounidense. Y entonces, en Miami es donde tiene su vivienda, donde ha vivido la mayor parte de su vida, porque uno también ve los comentarios, alguien que ha hecho empresa, no, este señor no ha hecho empresa, esta señora ha vivido de la explotación, y él y su familia, precisamente de la clase trabajadora que muchas veces ha sido mal paga y que también del acaparamiento de tierra. Pues bueno, buena parte de su vida la ha dedicado a vivir en Miami. Entonces, cada vez que tiene alguna oportunidad y excusa, entonces en esta oportunidad ir a conspirar en contra del gobierno de Gustavo Petro, pero los restantes días irse para su casa de Miami, que le hace muchísima falta, porque aquí lo que hemos visto es que no le gusta ejercer sus funciones, las que sí tiene competencia, que es en Cali, tapar los huecos de la ciudad, adelantar acciones y no echarle la culpa a Petro, sino que como alcalde asumir las riendas de la ciudad para que garantizar la seguridad ciudadana, una política social de verdad, que atienda al habitante de calle, que atienda a la niñez, que atienda a todas las poblaciones que hoy lo requieren. Eso para el alcalde de no está en su agenda está ir a conspirar a Estados Unidos en contra del presidente Petro y irse unos días adicionales para su casa en Miami. Y eso fue lo que aprobó, también hay que saberlo, para que lo sepa la audiencia, el Consejo de Cali. Entonces no tenemos alcalde durante estos 9 días en propiedad, sino que tenemos un alcalde encargado. Pero además también hay que decirlo, es una comisión de servicios y ya hemos pedido por derecho de petición para saber cuánto nos cuesta el erario a los contribuyentes, los viajecitos del alcalde de sus paseos, que no solamente a Estados Unidos, sino que también han sido a otras partes del mundo. ¿Y qué tiene que ver la señora María Elvira Salazar, que es caracterizada integrante de los sectores más retardatarios, más reaccionarios, más anticubanos, antibolivarianos, más prosionistas? ¿Qué tiene que ver esa señora con Cali, Mauricio? Pero imagínate, o sea, lo que tenemos es, lo hemos denunciado, el alcalde gobierna con el uribismo. Aquí en el anterior programa lo decíamos, sus principales asesores, Santiago Castro, que estaba al frente del empréstito de los 3.5 billones de pesos, hoy es candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Gabriel Velasco, su principal audico, su principal asesor, también del Centro Democrático. Se va con Federico Gutiérrez, que fue el candidato a la presidencia por el Centro Democrático, furibista a morir. Con él es que anda. Y entonces se va a reunir, como tú le dices, con María Elvira Salazar, que es una reaccionaria con tendencia fascista, y entonces nos dicen que se van a reunir supuestamente para el bien del país. No, de esas reuniones, de esos uribistas, con ese tipo de senadores de Estados Unidos, de la línea de Trump, no va a salir nada bueno para el país. O sea, se fue a conspirar.
en contra del gobierno del presidente Petro, contrariando lo que establece la Constitución Política de Colombia. Así no les guste. Petro es el presidente y como jefe de Estado adicionalmente tiene las funciones de ejercer las relaciones internacionales. Aquí hay una usurpación de funciones y también hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación y vamos a emitir los documentos necesarios, a poner la queja para que se abra una investigación, porque aquí claramente hay una usurpación de funciones. Clever Suárez nos pregunta en nuestro chat coetáneo con esta emisión en vivo de Periodismo Libre que si hay una norma legal, una ley o una resolución que prohíba que el alcalde viaje o si debe pedir permiso. El presidente Gustavo Petro aclaraba eso, Mauricio, y decía que ellos pueden viajar en la medida en que vayan a cumplir funciones relacionadas con intercambio gubernamental entre ciudades y para beneficio de su ciudad. Pero este señor tiene una agenda absolutamente conspirativa que la está tratando de acomodar a última hora para hacer lo que se conoce popularmente como control de daños, porque saben que se vienen las quejas ante la Procuraduría y se vienen las denuncias por usurpación de funciones, como usted muy bien lo dice. ¿Qué opina de esta inquietud de Clever, Mauricio? A Clever hay que decirle que no está violando la ley, está violando la Constitución, nuevamente lo digo. El presidente de la República es el encargado como jefe de Estado de las relaciones internacionales entre estados, entre el Estado colombiano y los Estados Unidos. En su comunicado muy bien lo señalaba la Embajada de Colombia en Estados Unidos, el proceso que se viene adelantando en esto que tiene que ver con la certificación o no de Colombia ante los Estados Unidos, que a todas estas hay que decirlo, es una imposición. Pero bueno, estas funciones que que han dicho los alcaldes de lo que iban a hacer en los Estados Unidos, nada tienen que ver con este tipo de salidas de los alcaldes. Por eso lo decimos con claridad. Hay una usurpación de funciones del presidente de la República. Federico Gutiérrez tiene ínfulas de ser presidente. Hágase elegir. El alcalde Alejandro Eder también se ha dicho, sus círculos cercanos, que tiene ínfulas de ser presidente de la República, pues hágase elegir. Pero entre tanto, si son alcaldes, tanto de Medellín como de Cali, no pueden usurpar las funciones. Se me parece mucho, Luis Alfonso, no sé si a ti y a quienes nos ven, a un títere que hubo en el país de enseguida, que se autodenominó presidente de ese país y se fue a los Estados Unidos a hablar como presidente, una caricatura. O sea, el espectáculo que están dando estos dos alcaldes, Fico y Eder, es de una dimensión muy grande. Y deberían estar dedicados, en el caso de Cali, aquí a los problemas, digamos, que hay, que la gente lo siente. Por eso es que el alcalde Eder tiene tan baja popularidad. Es el alcalde más impopular de todos los alcaldes del país. El alcalde Eder está quedando a todas estas como el Guaidó colombiano, tanto él como Federico Gutiérrez. Así es, y ya lo hemos dicho desde hace rato, está usurpando funciones de jefe de Estado que las establece la Constitución Política, ¿no? La Constitución Política establece 4 potestades para el presidente de la República: Suprema Autoridad Administrativa, jefe de gobierno, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, policía y fuerzas militares, y además jefe de Estado. Ahí están las 4. ¿Y jefe de Estado qué significa? Significa que es quien tiene la potestad para representar a nuestro país, a nuestro Estado, ante las demás naciones, ante los demás estados, ante los demás estados nacionales. De modo que ahí está clarísimo. Por acá, diferentes personas se han pronunciado en relación con esa usurpación. Entre otras cosas, el presidente Petro, pues ya lo decía, estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara. Y también les contestó a algunos a FENALCO, ¿no? A FENALCO que dijo que respaldó esa decisión de estos alcaldes usurpadores. Jan Petroski dice, ¿quién paga este viaje? Ahora los alcaldes cumplen funciones de canciller. ¿Quién paga ese viaje? Pregunta Jan Petroski. Y por acá Andrés Felipe Quiseno dice, ¿desde cuándo los alcaldes tienen la representatividad legal constitucional para ser representantes de la nación en el extranjero? Artículo 189
Numeral 2, dirigir las relaciones internacionales, celebrar tratados, nombrar embajadores y cónsules. Eso es función del presidente de la República. Y José Ángel dice, critican los viajes del presidente y estos funcionarios de turismo a dar quejas al imperio y sus ciudades hechas caos, desastres, cínicos. Bueno, algunas de las reacciones frente a esta decisión, por lo menos absurda, ¿no? Violatoria de la Constitución, además, y que todo indica va a tener sus efectos en materia legal para estos señores, para Fico y para Alejandro Eder. ¿Qué opina de la reacción que ha originado este desplazamiento? ¿Quién paga ese viaje? ¿Se paga con el bolsillo de los caleños que aportamos impuestos para que funcione la administración municipal? ¿Quién paga ese viaje, Mauricio? Sí, la pagan con los impuestos. En el caso de Medellín, pues con los contribuyentes de Medellín, en el caso de Cali, los contribuyentes de Cali. ¿Por qué? Porque son funcionarios, son servidores públicos y cuando se le aprueban este tipo de salidas, en el caso de Cali, por parte de 11 concejales, entonces se vuelve una comisión de servicio público, por lo tanto, tiene pues que pagarle normalmente pues su salario de esos 9 días, pero también sus viáticos. Para esto existe una tabla de viáticos cuando son viajes internacionales y lógicamente también los desplazamientos aéreos. Conclusión, este tipo de actividades se pagan con el fisco, o sea, con los impuestos cuando hay otras prioridades. Si uno viera que efectivamente se fueran viajes con una agenda que le contribuyan a la ciudad, sin duda alguna, uno lo respaldaría, porque incluso cuando ha salido la derecha a cuestionar, por ejemplo, acaba de suceder lo de Japón, pero además de eso, Luis Alfonso, y reto a la derecha de los uribistas que nos digan viajes en los cuales el presidente se haya ausentado, como en este caso, 9 días, porque por ejemplo fue a Japón, que está mucho más lejos que Estados Unidos. Fue un éxito la presencia de Colombia en Japón. Hubo un error pues en un trino y se han pegado solamente de eso y han querido minimizar la gran importancia por parte del Pero gobierno nacional. fue un gazapo que cualquiera puede tener. Pero no tienen más que hacer, o sea, es de lo que se pueden, digamos, pegar. Pero en el fondo fue muy importante la presencia de Colombia en el Japón. Entonces, es evidente los resultados. En este caso, es todo lo contrario. Cuando, insisto, uno ve el reporte esta mañana, entonces comienzan a decir que tal vez los atiendan, tal vez no, tal vez van a ir, tal vez no. No hay una agenda clara, pero sí un propósito. Insisto, ¿y cuál es ese propósito tanto de Fico como de, a ver, quién nos atiende en un cafetín, en una oficinita y les da un café para hablar mal donde puedan de Gustavo Petro? Es decir, que esto es una dictadura, en fin, que están violando las libertades, que casi no pueden viajar porque el presidente no los quería viajar. Es decir, a querer desvirtuar o a querer decir mentiras en contra, digamos, del presidente, cuando ellos, pues lo que no van a reconocer es que están violando la Constitución, que están contrariando, ahí lo decía en el artículo 189, el inciso 2, que es función del presidente de las relaciones internacionales, dando funciones del presidente de la República, pero lo peor, sin ningún resultado en el caso concreto para la ciudad de Cali. Él ha dicho que ha habido cooperación internacional. Bueno, no se necesitan 9 días para poder hacer una alianza de cooperación internacional con una entidad internacional. Uno va, pues quienes medianamente conocemos, se hacen las relaciones y en un día puede sacar esto, 9 días. Con todos los desarrollos de la nanotecnología, la comunicación a través de internet, de las conferencias a través de redes, increíble. Van a pasear y a ser mendicantes de que los atiendan allá los congresistas de la extrema derecha, porque es lo que más o menos pueden tener accesible, porque no creemos que en el plano gubernamental vayan a atender al tal Fico o al señor Eder. Y concluyo con esto que dice por aquí Miriam Fuentes: los alcaldes se fueron a llorar en inglés y van a venir llorando en español porque se les va a devolver, ya lo verán. Querido Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo análisis en Periodismo Libre y lo volveremos a tener aquí en nuestro programa.
Luis Alfonso, muchas gracias por la invitación y ojalá la oposición dejara tanta mezquindad, porque estos dos alcaldes, Pico y Eder, son alcaldes de la oposición. Dejaran tanta mezquindad y dejar de sabotear al gobierno nacional. Si le va mal al gobierno nacional, le va mal al país, le va mal a los colombianos. Ir a Estados Unidos a tratar de que se logre A ver qué sabotear las pescan elecciones en contra Estados Petro. Unidos. Conspiración total. Muchas gracias y a todos los que nos ven también un saludo muy especial. Gracias, querido Mauricio. Pero era Mauricio Zamora quien nos atendía para analizar esta nueva situación de los alcaldes de Cali y de Medellín que se fueron con dineros públicos a conspirar contra el presidente Gustavo Petro, allí, mendicantes, rogando que les den una entrevista en la Gusanera de Miami.